Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, aquí estamos en una ocasión más en FX Street para ofrecer una sesión educativa. En esta ocasión vamos a utilizar un indicador técnico de ecuación matemática impresa para ver qué opciones nos proporciona esta herramienta a la hora de utilizarlo para que nos proporcione alguna entrada al mercado. Es un indicador que iremos detallando a lo largo de la sesión y también iremos configurando, iremos dando los detalles clave para usar esta herramienta de una forma más eficaz. Jesús Ángel Benito, quien les habla desde Forex Índices a través de FX Street. Es hoy jueves 26 de mayo de 2016 y son las 15 horas y 1 minuto del horario internacional GMT. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí y vamos a dar comienzo a esta sesión que la hemos titulado Aplicaciones con bandas de Bollinger. Nos vamos a trasladar a los gráficos mientras esperamos medio minutito a ver si entra alguna persona más en la sala. Nos vamos a ir trasladando ya los gráficos a la plataforma directamente y vamos a ir configurando el indicador poquito a poco. Vamos a ir leyendo este indicador de ecuación matemática impresa, como hemos comentado, que nos sirve de ayuda a la hora de tomar decisiones de entrada al mercado. Como siempre, desde Forex Índices y en particular yo, Jesús Ángel Benito, cada vez que hago una presentación, cada vez que realizo una presentación de un indicador técnico de ecuación matemática, advierto de los peligros que tienen estas herramientas y de las virtudes. Es decir, una herramienta como la que vamos a explicar esta tarde, su funcionamiento, su acople a las cotizaciones, sus oportunidades, una herramienta como esta, como comentamos, que vamos a estudiar y vamos a explicar a lo largo de la sesión de hoy. Debemos de tener en cuenta que es simplemente eso, una herramienta que en momentos puntuales y determinados nos ayudará a tomar decisiones de entrada al mercado, pero que nadie se piense, nadie de los asistentes se piense y ninguna persona que vea el vídeo después, porque esta sesión está siendo grabada, se piense que esta herramienta le va a dar alguna clave del mercado, ni esta ni ninguna. En los mercados hay miles de herramientas que sirven, es un granito de arena más a la hora de tomar una decisión de entrada al mercado para realizar una negociación, pero es simplemente eso. Y esta herramienta, como cualquier otra, nunca funcionará si no se conoce el mercado por dentro y si no se conocen los productos que se están operando. Como siempre, me gusta detallar al inicio de una explicación con un indicador de ecuación matemática porque, como comento, es una simple herramienta que vamos a ir explicando poquito a poco. Bueno, tenemos en escena ya el indicador, lo hemos sacado, el indicador de bandas de Bollinger viene prácticamente en cualquier plataforma de gráficos. Si no es muy arcaica, pues en la mayoría de las plataformas de gráficos viene este indicador. Suele venir configurado de una forma estándar, con un número de periodos de 20 y una desviación típica de 2. El número de periodos lo detalla la media móvil que va siempre en el centro y las dos líneas que van por la parte superior y por la parte inferior marcan la desviación típica. Dependiendo si la cotización muestra mucha volatilidad o poca volatilidad, se van estrechando o se van expandiendo. El indicador, como comento, lo pueden encontrar en cualquier plataforma gráfica y suele venir con una configuración por defecto de 20 periodos con una desviación típica de 2. Bien, vamos a cambiar un poquito de color las configuraciones de la banda superior y de la banda inferior porque después para hacer la lectura del indicador va a ser importante los movimientos expansivos y los movimientos compresivos. De ahí que vayamos a configurar con colores distintos la banda superior y la banda inferior para que nos orienten de qué es lo que está haciendo la cotización con este indicador. Bien, tenemos la banda de Bollinger ya colocada en el gráfico
euro dólar en 1 hora, podríamos haberla colocado en el libra yen en 5 minutos, ¿vale? Porque para la explicación no viene al caso un producto u otro. Cierto es que las bandas de Bollinger funcionan mejor en unos pares de divisas que en otros, funcionan mejor en unas sesiones operativas que en otras, no es lo mismo la sesión americana que la sesión europea. En definitiva, cada indicador tiene su sitio, cada indicador funciona mejor en unas temporalidades que en otras, en unos productos que en otros. En definitiva, unos días de la semana funciona mejor que otros. En definitiva, y como comentaba al principio de la sesión, debemos de conocer al dedillo, debemos de conocer de una forma muy clara y muy concisa el producto que estamos operando, cómo se mueve habitualmente, cómo se ha movido en la historia ese producto, para que luego pues, podamos sacarle una utilidad, ¿no?, a este indicador. El indicador, como comentamos, se va reposicionando a medida que la cotización avanza o retrocede, se va reposicionando, es decir, es un indicador de ecuación matemática impresa donde la cotización manda, es decir, el indicador no manda, no ordena, ordena la cotización al indicador para que se vaya reposicionando, y las medias que va hallando con la ecuación matemática impresa que lleva con respecto a los últimos 20 periodos, que es la temporalidad, o sea, que es el espacio de tiempo que le hemos puesto al indicador. En esa ecuación matemática de 20 periodos, pues la banda superior y la banda inferior se van reposicionando dependiendo de lo que hace la cotización y de lo que le ordena la cotización, que es, en definitiva, quien ordena, quien manda al indicador cómo debe de reposicionarse. Si nos fijamos en la imagen, lo que genera las bandas, tanto la inferior como la superior, es un freno dinámico a la cotización, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. ¿Qué es un freno dinámico? Bueno, pues no es ni más ni menos que una resistencia y que un soporte. La parte superior lo que va generando son resistencias dinámicas en base al movimiento de la cotización de este producto, y por la parte de abajo lo que va generando la línea inferior, la banda inferior de Bollinger, no es ni más ni menos que reposicionamiento formando soportes dinámicos. En definitiva, que el indicador sirve para configurar soportes y resistencias dinámicos. Cuando utilizamos soportes y resistencias con niveles fijos, por ejemplo, pues con gestiones históricas o con precios de apertura o con cualquier otra herramienta que tracemos niveles fijos, los utilizamos también como soporte o como resistencia. Lo único que hay son niveles fijos, barreras fijas que no se mueven. Aquí la resistencia va moviéndose, siempre es muy nerviosa, siempre va moviéndose en curva, igual que el soporte. De ahí que se configuren soportes y resistencias dinámicas, que este indicador va acoplándose dependiendo de lo que le diga la cotización. El indicador de bandas de Bollinger, de una forma primitiva, está configurado para condiciones de rango. Es decir, este indicador está configurado para que nos proporcione entradas al mercado en la parte superior para introducir ventas hacia la parte inferior, y en la parte inferior para introducir ventas hacia la parte superior. Es decir, que es una herramienta contratendencial de movimiento iniciado. ¿Qué quiere decir de movimiento iniciado? Bueno, pues en los mercados y en la evolución de una cotización tenemos tres movimientos. Movimiento de tendencia, movimiento de presión y movimiento iniciado. El movimiento iniciado es el último movimiento que realiza la cotización. Es decir, si tenemos a la cotización en la parte superior de la banda, el movimiento iniciado es este, ¿de acuerdo? Y el movimiento de presión es lo que vemos por la parte de la izquierda, es decir, el movimiento de presión sería de ligera presión alcista. El movimiento iniciado, de acuerdo, con las bandas de Bollinger, nos proporciona una herramienta contratendencial de movimiento iniciado, es decir, que en la parte superior nos va a proporcionar entradas al mercado en venta, y en la parte inferior nos va a proporcionar
entradas al mercado en compra. En definitiva, una herramienta contratendencial de movimiento iniciado. Esta herramienta, evidentemente, como ya hemos comentado al principio de la sesión, nos va a proporcionar y nos va a ayudar, ¿no?, a tomar decisiones de entrada al mercado. Pero dentro de estas decisiones que nosotros tomemos para entrar al mercado, lo que nunca debemos de perder de vista y lo que siempre debemos de tener en cuenta son las presiones que marca la cotización. Si nosotros estamos estudiando la cotización del euro dólar en esta temporalidad de una hora, yo tengo que investigar, tengo que trasladarme a temporalidades superiores para saber qué es lo que está haciendo esta cotización en temporalidades superiores. Por ejemplo, si nos vamos a una temporalidad de 4 horas, yo debo de saber qué es lo que está haciendo la temporalidad de 4 horas para que luego me oriente, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Bueno, la temporalidad de 4 horas me marca una presión bajista bastante definida en el mes de mayo. Bueno, ya tengo una orientación de lo que está sucediendo en la cotización del euro dólar en presiones más amplias, en presiones que dominan más a la cotización, como es la de 4 horas, ¿de acuerdo? Y luego, pues, me ayudará a tomar decisiones, evidentemente, en temporalidades más pequeñas, en temporalidad de una hora, como hemos visto anteriormente, en este rango estructurado que marca la cotización del euro dólar. En definitiva, que estamos utilizando una herramienta contratendencial de movimiento iniciado, pero una herramienta que debe de ir acoplada y debe de ir dentro de una estructura operativa general. Como siempre, las herramientas operativas ayudan a tomar una decisión. Es el último pistoletazo, por así decirlo, para que nos ayude a tomar una entrada al mercado, pero anteriormente debemos de tener hechos unos estudios, ¿no? Que nadie piense que una herramienta como esta simple le va a dar alguna clave de mercado, ¿de acuerdo? Sino que deben de realizarse unos estudios muy precisos, muy minuciosos, muy exhaustivos de esta cotización para que cuando implementemos esta herramienta, pues nos oriente de verdad. Y las entradas que tomemos al mercado con esta herramienta, pues tengan su efectividad. Simplemente, como tal, una herramienta no sirve para nada. Tiene que venir acompañada de las lecturas generales de mercado, de condiciones que nos presente la cotización, de direcciones, de tendencias, de presiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin esas lecturas jamás nos va a ser útil una herramienta. Esta herramienta de bandas de Bollinger es de las más antiguas que vienen en las plataformas, junto con el RSI, el estocástico, el MASBIC, ¿no? El MASBIC son herramientas ya muy antiguas. Hay otras herramientas que evidentemente a medida que avanza la tecnología pues van saliendo y se van implementando en las plataformas. Pero como siempre comentamos desde Forex Índices, no por ser herramientas que son ya tienen cierta historia, en el mercado son menos efectivas porque al final una herramienta, como estoy comentando, nos da un pistoletazo de salida, pero lo importante para tener una buena operación y que esa operación salga en positivo es la base, ¿no?, la estructura operativa que ayude a esa herramienta a tomar una buena decisión de entrada al mercado, ¿de acuerdo? Eso es lo importante, la base estratégica, la base de esa estructura operativa que ayuda a implementar este indicador u otro para que después nos sea útil a la hora de operar en el mercado. Vamos a expandir un poquito el gráfico para ver un detalle importante de este indicador. Este indicador se mueve a ritmos expansivos y compresivos. ¿Qué quiere decir ritmos expansivos y compresivos? Bueno, pues muy sencillo. Expandimos el gráfico para ver en detalle cómo las bandas de Bollinger se expanden, ¿vale? Es decir, la banda superior
tiene movimiento alcista y la banda inferior tiene movimiento bajista, cuando la cotización adquiere presión en una dirección definida. Es decir, la banda superior se coloca mirando hacia el norte y la banda inferior se coloca mirando hacia el sur. Cuando las bandas se están expandiendo, es decir, cuanto más se aleja una banda de la otra, más potencia adquiere la cotización de ese producto en esa temporalidad, evidentemente. Cuando las bandas comienzan a comprimirse, cuando las bandas adquieren periodo compresivo, la cotización deja de tener esa presión, deja de tener esa fuerza, en este caso, como estamos viendo en la imagen, presión bajista totalmente, y en el momento que las bandas ya entran en compresión, es decir, la banda superior ya entra en periodo compresivo porque no se expande, como vemos ya se va acercando a la banda inferior, ya no se está expandiendo, ya no sigue mirando hacia el norte, por así decirlo, sino que entra en periodo compresivo. En el momento que entra en periodo compresivo, la cotización se resiente, aunque luego continúa la baja. Eso es aparte, pero en el momento que una cotización entra en periodo compresivo, la cotización se congela por un espacio de tiempo, al menos. Se puede dar la vuelta, evidentemente, o puede continuar. Eso es lo de menos. Eso lo irán marcando los posteriores periodos expansivos y compresivos. Pero lo que sí quiero detallar es que este indicador de banda de Bollinger, aparte de que lo utilicemos para entrar al mercado en compras o en ventas, sirve muy bien como indicador de fuerza de precio. Es decir, cuando nosotros veamos la cotización y cuando nosotros observemos el indicador que se está expandiendo, ¿de acuerdo? Que la banda superior va virando al norte y la banda inferior gira hacia la parte sur, cuanto más se expanden, más fuerza adquiere el precio, ¿de acuerdo? Entonces, es un detalle importante a tener en cuenta a la hora de utilizar este indicador de bandas de Bollinger, los periodos expansivos y los periodos compresivos. Yo sé que habitualmente la mayoría de los operadores no utilizan los periodos expansivos y los periodos compresivos para tomar decisiones. Estamos hablando de una forma de lectura, no de una entrada concreta al mercado. Es decir, que en esta secuencia que nos está ofreciendo, el periodo expansivo de las bandas de Bollinger lo podemos tomar como referencia con un filtro, es decir, con otra herramienta adicional para entrar al mercado. Es decir, que cuando nosotros veamos periodos expansivos potentes, sobre todo los periodos expansivos se intensifican cuando la cotización sale por fuera de las bandas de Bollinger. Cuando la cotización se mantiene por dentro y marca periodos expansivos, no nos dice absolutamente nada. Para que realmente un periodo expansivo tenga solvencia y y nos oriente realmente de lo que está haciendo una cotización, tiene que salir por fuera de las bandas para que realmente nos demuestre que esa cotización tiene fuerza expansiva, tiene fuerza en la dirección en la cual va. Y en el momento que se nos coloca en periodo compresivo, la cotización lo que hará será congelarse durante un periodo de tiempo. Será más largo o más corto, evidentemente, pero se ralentizará porque la banda superior ya entra, como comentamos, en periodos compresivos. Bien. Periodos expansivos y periodos compresivos con las bandas de Bollinger, muy útiles, repito, simplemente como lectura para luego tomar decisiones con otras herramientas o con otras referencias, pero como indicador de fuerza de precio es inmejorable sin duda alguna. Vamos a ver cómo se trabaja con el indicador de una forma primitiva, lo llamamos en Forex Índices, trabajar con el indicador de una forma primitiva, porque luego con este indicador se puede trabajar de formas más sofisticadas, ¿no? Más rebuscadas, ¿no? Y más ajustadas. Pero vamos a ver cómo podemos trabajar con este indicador de una forma primitiva. Hemos dicho hace un par de minutos
que es una herramienta que nos va a ayudar a tomar decisiones de entrada al mercado en venta en la parte superior y en compra en la parte inferior. Bien, es decir, que cuando choque en la parte superior meteremos ventas y cuando choque la cotización en la parte inferior meteremos compras. Eso quiere decir que estamos utilizando una herramienta contratendencial sobre movimiento iniciado. ¿De acuerdo? Repito, no es lo mismo tendencia, presión que movimiento iniciado. Si estamos utilizando una cotización, o sea, si estamos utilizando un indicador técnico de ecuación matemática impresa sobre una cotización que muestra condiciones de mercado óptimas para utilizar este indicador, tenemos que observar la cotización de ese indicador para ver cuáles son las presiones que nos marca. ¿Qué presiones nos marca este indicador? Si nos marca presiones alcistas, si nos marca presiones bajistas en los últimos tiempos. Vamos a colocar la cotización del euro dólar en las últimas presiones que nos marca la cotización de este par. Como vemos, tenemos una presión bajista en el último movimiento. Vamos a comprimir un poquito más el gráfico. Tenemos como la presión bajista desde prácticamente primeros del mes de mayo. Lo único que ha hecho la cotización del euro dólar es descender. Si nos fijamos en la imagen, después de movimientos definidos, la cotización siempre tiene periodos de consolidación. Movimiento definido bajista, periodo de consolidación. Movimiento definido bajista, periodo de consolidación. Es decir, que si estamos trabajando con un indicador de ecuación matemática impresa que nos va a permitir vender en la parte superior y comprar en la parte inferior, eso quiere decir que vamos a tener que necesitar para aplicar esta herramienta una estructura de rango, ¿vale? Si vamos a necesitar una estructura de rango, los rangos se forman en periodos de consolidación de tendencias y de presiones más definidas. Entonces, este indicador va a ser muy útil en periodos de consolidación, es decir, cuando la cotización de un producto nos muestra un periodo de consolidación de una presión bajista o de una presión alcista. Aquí estamos utilizando el euro dólar que nos marca una presión bajista de los últimos días, ¿vale? Podríamos utilizar otro par de divisas o un índice bursátil que nos marque presiones alcistas y la lectura sería la contraria. Pero lo importante a la hora de utilizar este indicador, vamos a expandir un poquito el gráfico, es precisamente aprovechar estos periodos de consolidación. Como hemos comentado anteriormente, vamos a utilizar el indicador para tomar órdenes vendedoras en la parte superior y órdenes compradoras en la parte inferior. Pero claro, como comentábamos hace un poquito, cuando nosotros nos introducimos en el mercado, cuando vamos a meter una operación al mercado, no solamente debemos de guiarnos por lo que nos diga un indicador. Es decir, yo no puedo iniciar la mañana sacando este indicador u otro cualquiera y porque me da una señal de entrada el indicador, voy a entrar. No, estoy haciendo las cosas mal, por así decirlo. No estoy realizando una correcta interpretación y no estoy configurando una estructura operativa, que es lo que realmente pues, nos va a hacer ser eficientes a la hora de operar. Esto es una herramienta, pero debe de ir encajada dentro de una estructura operativa, ¿de acuerdo? Entonces, en esa estructura operativa, inevitablemente tenemos que fijarnos en las presiones que nos marca la cotización en los últimos días. Si las presiones que nos marca esa cotización en las últimas jornadas son bajistas y esta condición de mercado de consolidación de precios nos marca, como podemos ver, varias entradas al mercado con la herramienta de bandas de Bollinger, ¿qué es lo que haremos? Pues muy sencillo. Nosotros el indicador nos puede dar entradas tanto en compra como en venta, pero en periodos de consolidación de presiones bajistas definidas, lo que haremos será única y exclusivamente tomar posiciones vendedoras
en la parte superior hacia la parte inferior. De la parte superior hacia la parte inferior. De la parte superior hacia la parte inferior. ¿Por qué? Porque si tomamos posiciones compradoras desde la parte inferior, podemos errar más. Es decir, que las probabilidades de éxito disminuyen. El operador debe de actuar siempre a favor de las mayores probabilidades de éxito. Para ello necesita de una estructura operativa que evidentemente va a necesitar de una herramienta que le proporcione una entrada al mercado. Pero, como comentamos, sea las bandas de Bollinger, sea el RSI, sea una línea de tendencia, son simples herramientas que deben de ir dentro de una estructura operativa. Y esta estructura operativa consta de diferentes elementos y de diferentes herramientas que debemos de conocer muy bien. Son muchísimas las herramientas que entran dentro de una estructura operativa correcta y debemos de conocerla y debemos de conocer el producto que estamos operando. Si en esta ocasión estamos viendo la cotización del euro dólar manteniendo una presión bajista, cuando tenemos un periodo de consolidación de esta presión bajista, siempre tendremos más probabilidades de que la cotización continúe su camino. Si tenemos más probabilidades, las bandas de Bollinger, que es una herramienta contratendencial de movimiento iniciado, es decir, que nos proporciona operaciones de compra y de venta en la resistencia dinámica y en el soporte dinámico, la utilizaremos única y exclusivamente acompañando al movimiento direccional, es decir, a la presión que nos marque la cotización, en este caso en los últimos días. Si esto es una temporalidad de 1 hora, pero si estuviéramos utilizando una temporalidad de 5 minutos sería igual. Actuaríamos en la parte superior referenciados con las presiones que nos marque la cotización también en las últimas horas o en el último día. ¿De acuerdo? Las referencias temporales, las referencias de temporalidades son siempre básicas y deben de ir dentro de una estructura operativa. Yo no puedo tampoco salir hoy a operar el euro dólar, ver una temporalidad de 1 hora, poner el indicador de supertendencia y no ver ninguna temporalidad más. No, tengo que saber cuál es la presión que me marca la cotización, como ya hemos detallado anteriormente. Yo tengo que irme como mínimo a una temporalidad de 4 horas y saber qué presión me marca esta temporalidad, saber qué es lo que está haciendo en corrientes generales más potentes. Y para ello nos ayuda luego a tomar decisiones, evidentemente, en temporalidades más pequeñas. Bien, dentro de esta estructura que estamos montando, estructura operativa, como comentaba anteriormente, intervienen muchísimos factores, ¿no? Y muchísimas herramientas, sobre todo para la operativa intradiaria, para negociaciones de mediano o de largo plazo, son menos las herramientas que intervienen a la hora de una estructura operativa porque ahí es mucho más importante, siempre es importante la gestión de capital, evidentemente, pero para estructuras operativas de mediano y de largo plazo es lo más importante, sin duda alguna, las gestiones de capital. Pero en estructuras operativas de corto plazo, de cortito plazo, también intervienen, tienen mucho peso, sobre todo las diferentes herramientas. Bien sean herramientas operativas como la que estamos explicando en el día de hoy, las bandas de Bollinger, o herramientas estructurales, ¿no? Como stop de pérdidas, límites de beneficios o cualquier órdenes de mercado o cualquier otra herramienta estructural. ¿De acuerdo? Cuanto más completa tengamos una estructura operativa, por así decirlo, más efectivos vamos a ser a la hora de operar en el mercado. La estructura es vital y luego la herramienta que utilicemos, pues evidentemente debemos de conocerla. Una herramienta técnica como esta que estamos viendo, un indicador de ecuación matemática impresa, debe de ser testeado durante mucho tiempo. No sirve que lo testeemos 1 mes o 2 meses o 3 meses, no sirve para nada. Tenemos que testearlo durante mucho tiempo, estamos hablando de un par de años aproximadamente, para que tengamos cierta fiabilidad de que esta herramienta en el producto que lo estamos operando y en la temporalidad que estamos operando nos ofrezca ciertas garantías, ¿no?
no podemos colocar, como comento, una herramienta en una cotización y decirle, bueno, venga a funcionar y compro aquí y vendo aquí porque me lo dice esta herramienta. No. Detrás hay muchos más aspectos importantes, evidentemente, que la herramienta que estamos utilizando. Yo sé que, bueno, pues las personas que se introducen en los mercados, sobre todo las personas noveles, pues bueno, buscan una herramienta, un indicador que la amortigüe el trabajo que hay que hacer detrás, ¿no? A la hora de meter una operación, pero que nadie se confunda y que nadie se engañe. Un indicador técnico no es nada. Detrás de ello tiene que haber una estructura bien formada y bien forjada para que luego el indicador no sea de utilidad, ¿de acuerdo? Un indicador técnico no le va a dar la clave a nadie para operar en el mercado y se necesitan estructuras operativas. Bueno, habiendo hecho estas aclaraciones que siempre son importantes, sobre todo para personas que se están iniciando y para personas que llevan también mucho tiempo en el mercado y que no conocen de estructuras operativas. Vamos a ver, una vez que hemos detallado, una vez que hemos dado las claves de cómo y por qué debemos de entrar al mercado en una banda y no en la otra. Evidentemente, si tuviéramos un movimiento alcista, vamos a ver los movimientos alcistas de la cotización del euro dólar. Evidentemente, en los movimientos alcistas, lo que haremos en movimientos alcistas después de un periodo de consolidación de un movimiento alcista, lo que tenemos que hacer es tomar posiciones compradoras en la parte inferior. ¿De acuerdo? Es decir, en presiones alcistas, posiciones compradoras en la parte inferior. En presiones bajistas, vendedoras en la parte inferior. Siempre si actuamos a favor de la presión, siempre si actuamos a favor de esas direcciones, tarde o temprano el mercado nos dará la razón. Si nos empeñamos en ir en contra de las direcciones y de las presiones, ya podemos ser muy buenos operadores, que ningún indicador técnico nos servirá y ningún indicador técnico hará eficientes nuestras formas de trabajar y nuestras formas de operar. Bien, vamos a ver de qué forma podemos entrar al mercado, cuáles son las formas correctas de entrada al mercado con este indicador, aparte de las lecturas que ya hemos hecho, que es lo más importante. La lectura que hemos hecho desde el principio de la sesión hasta aquí es lo más importante. La forma de entrada es lo menos importante a la hora de tomar una decisión. Es el último pistoletazo, ¿de acuerdo? Pero sin realizar, como he comentado, las lecturas anteriores, de nada nos va a servir las entradas al mercado. ¿Por qué? Porque, como ya he comentado anteriormente, aquí en la parte superior me da opciones de venta y aquí de compra. Pero si yo no sé en qué estructura viene colocado este rango lateral, si no sé si venimos de una presión bajista o de una presión alcista, no me va a ayudar en demasía. Las entradas al mercado con este indicador, por la parte de la izquierda, vamos a iniciar, vamos a expandir un poquito el gráfico para verlo más en detalle. Las entradas al mercado con este indicador, una entrada en venta se genera cuando la cotización toca o traspasa. Es igual que toque y se dé la vuelta o que toque y traspase la banda de Bollinger. La operación vendedora se genera cuando nos aparece la primera vela bajista por debajo del indicador con su cierre. Es decir, tenemos que esperar a que cierre este periodo para poder tomar una posición vendedora al mercado. En la parte superior tenemos otra opción de venta. Y en la parte superior tenemos otra opción de venta. Es decir, cada vez que la cotización nos toca la banda superior o la traspasa, se introduce por dentro y tenemos un cierre de vela, nos generará una oportunidad de negocio. Ahora bien, dentro de estas entradas que estamos viendo al mercado, no todas evidentemente son óptimas. ¿Por qué?
Pues porque dentro de una estructura operativa intervienen, como hemos comentado anteriormente, muchos factores. Y entre ellos interviene el factor espacio-tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si esta entrada, como vemos aquí, se me da a la 1 de la mañana GMT, la 1 de la mañana no es un espacio operativo óptimo. Si se me da a las 3 de la mañana GMT, tampoco es un espacio operativo óptimo. Es decir, que un indicador técnico puede proporcionar muchas señales de entrada al mercado, pero no todas van a ser óptimas, ni mucho ni menos. Esa es otra de las herramientas que debemos de tener muy claro. No todas las entradas, no todas las señales que nos va a proporcionar este u otro indicador cualquiera, me da igual que sea este, que sea otro indicador cualquiera, no todas las entradas al mercado van a ser óptimas. Las entradas tienen que producirse en momentos donde la cotización marque viveza, es decir, donde haya volúmenes de negociación y donde la cotización marque ritmos y movimientos óptimos. Si las cotizaciones están con condiciones de mercado pobres, no nos van a ser útiles los indicadores técnicos. ¿Por qué? Porque las cotizaciones, cuando realmente nos proporcionan entradas al mercado de una forma óptima, es cuando muestran viveza. Y para que muestre viveza una cotización, deben de ser en horarios lectivos, es decir, deben de proporcionarse y deben de producirse estas entradas al mercado y estas señales de entrada cuando el mercado realmente se está negociando. Cuando el mercado no se está negociando, los indicadores técnicos podemos apartarlos porque no nos van a ser de utilidad. Entonces, debemos de tener en cuenta, aparte de lo que es la estructura operativa completa de una operación, debemos de tener en cuenta las señales de entrada que nos proporciona este indicador que ya las hemos ido detallando una a una. Pero aparte de esas entradas al mercado que nos proporciona el indicador, debemos de tener también muy en cuenta los horarios, sobre todo los horarios en los cuales se nos van proporcionando esas entradas al mercado. Y si utilizamos este indicador para negociaciones intrasemanales o intramensuales, debemos de tener también muy en cuenta en qué días se nos van proporcionando esas señales de entrada. No es lo mismo que nos dé una señal de entrada, una herramienta el lunes por la mañana, a que nos la dé el viernes por la tarde. Las lecturas son muy diferentes y debemos de tenerlo muy claro. No es lo mismo una entrada con una banda de Bollinger este día de aquí, siendo un lunes por la mañana a las 9 de la mañana, que un viernes por la tarde en esta entrada de aquí. Que realmente, si es un viernes por la tarde, no deberíamos ya de tomar entradas al mercado. En definitiva, estamos explicando, estamos detallando cómo funciona un indicador técnico, pero al mismo tiempo vamos comentando, vamos explicando que esta herramienta, como todas las herramientas del mundo, como todas las herramientas operativas, deben de ir incluidas en una estructura. La estructura operativa siempre es compleja, muy compleja, y se requiere de mucho conocimiento, evidentemente, para después implementar una herramienta operativa. No cualquier herramienta nos va a ser útil cualquier día de la semana, y no cualquier herramienta nos va a ser útil con el libra-yen, con el euro-dólar o con el dólar-CAD. Hay herramientas que funcionan muy bien en el dólar-CAD y sin embargo las ponemos en el libra-yen y no funcionan. Entonces las bandas de Bollinger es otra herramienta más, es otra herramienta cualquiera, con sus características, como estamos detallando, pero evidentemente debemos de conocer el indicador y sobre todo debemos de conocer el producto en el cual vamos a operar. Y también debemos de conocer las temporalidades y los espacios temporales en los cuales vamos a aplicar esta herramienta. En la parte inferior es lo mismo, es decir, si me toca la banda inferior, las posiciones compradoras las tomaremos
cuando cierra la primera vela alcista. Aquí estaríamos tomando posición compradora, aquí estaríamos tomando posición compradora, aquí estaríamos tomando posición compradora y así sucesivamente. Es decir, la banda inferior, al cierre de la primera vela alcista por dentro de la banda, estaría dándonos un gatillazo de entrada, nos estaría detallando una señal de entrada al mercado. La decisión final la tenemos nosotros, la decisión final la tiene el operador. Un indicador técnico, como digo, no es nada y la decisión de entrar en compra o entrar en venta la tiene el operador. ¿En base a qué debe de tomar esa decisión el operador? En base a la estructura operativa que tenga montada sobre ese producto en ese horario concreto. Ello nos detallará si la herramienta que estamos utilizando podemos comprar o podemos vender. Como he comentado anteriormente, si estamos utilizando una herramienta contratendencial de movimiento iniciado, que va a proporcionar entradas en contra del movimiento iniciado, es decir, aquí tenemos un movimiento iniciado alcista y metemos una venta. Aquí tenemos un movimiento iniciado bajista y metemos una compra. Movimiento iniciado bajista, metemos una compra y así sucesivamente. Es decir, que estamos utilizando una herramienta contratendencial que debe de ir dentro de una estructura y de una presión definida, bien alcista o bien bajista, para no errar, para acompañar esos movimientos y esas presiones generales que nos marque la cotización. Bien, el indicador de bandas de Bollinger, como todos los indicadores, se pueden configurar con temporalidades diferentes y desviaciones diferentes, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer una desviación con el cuadro de diálogo que me lo permite la plataforma. Como comentábamos al principio, un número de periodos de 20 con una desviación típica de 2. Si yo le toco a la desviación típica y aumento esa desviación típica, lo que hacen las bandas es separarse de la cotización. Cuanta más de desviación típica le pongo a este indicador, como vemos, más se separa de la cotización, es decir, que más dificultad va a encontrar la cotización a la hora de tocar esas bandas de Bollinger. ¿De acuerdo? Esto también nos sirve para tener en cuenta que un indicador técnico, aunque venga con un código ya impreso, aunque venga con una temporalidad y aunque venga con una desviación típica o con otras configuraciones internas, el operador siempre puede modificarlo, pero no modificarlo como, por usar un término vulgar, nos venga en gana. El operador tiene que modificarlo y tiene que acoplarlo a esa cotización, a la cotización que esté trabajando y observando muy bien qué es lo que está buscando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillito para explicar cómo se debe de buscar una desviación con este o con otro indicador, ¿no? Nosotros hemos utilizado la desviación para alejar las bandas de Bollinger de la cotización, ¿de acuerdo? No toca en ningún momento, tan solo aquí tiene un toque en la banda, pero si nosotros volvemos a comprimir un poquito las bandas, lo que podemos hacer es configurarlas de tal manera que coloquemos esas bandas única y exclusivamente cuando tienen toques ligeros, es decir, ya no es el corte de bandas que teníamos como al principio con el número de periodos de 20 y la desviación típica de 2. Ahora lo tenemos colocado en número de periodos 20 y una desviación típica de 3,8. Es decir, a la cotización le va a costar más tocar la banda superior y la banda inferior. ¿Esto qué produce a la hora de operar? Cuando un indicador lo expandimos, es decir, cuando a la cotización la estamos obligando a que tiene que realizar movimientos más abultados para tocar el indicador. El indicador, hemos dicho al principio de la grabación, que se va reposicionando con respecto a lo que le indica la cotización, evidentemente. Quien manda es la cotización, no el indicador. Pero si nosotros alejamos el indicador,
de la cotización, lo que vamos a conseguir son menos señales de entrada al mercado, pero más efectivas. Es decir, si nosotros nos fijamos en la imagen donde eran 5 o 6 entradas anteriormente con el número de periodos de 20 y la desviación típica de 2, aquí se nos han convertido prácticamente en 3 entradas, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Son 3 entradas, pero las 3 efectivas. De las otras 5 había una por lo menos que nos fallaba. Y por la parte de abajo igual, es decir, son menos entradas, pero más efectivas, ¿no? Por así decirlo, filtra señales falsas. Un indicador técnico, cuando nosotros lo utilizamos para buscar entradas al mercado, cuanto un número mayor de periodos le ponemos y cuanto mayores desviaciones le ponemos en su configuración matemática impresa, menos señales nos va a dar de entrada al mercado, pero van a ser más selectivas, ¿de acuerdo? Entonces el operador debe de llegar a una toma de decisión y es, a mí me gusta entrar al mercado más veces al día o más veces a la semana, o me gusta más bien entrar una serie limitada de ocasiones al mercado, pero que, bueno, pues tenga más fiabilidad. Cuantas más entradas introducimos al mercado, más trabajamos, evidentemente. Entonces, bueno, debemos de tener muy en cuenta también todos estos aspectos que entran dentro de una estructura operativa. Bien, parece el moderador nos dice que la sesión debe de ir terminando. Veo que hay por aquí alguna preguntilla. Bueno, pues si tenemos que terminar la sesión, la terminaremos. Voy a contestar de una forma muy rapidita a lo que son algunas de las preguntas que nos hacen por aquí los usuarios. Víctor nos dice, la distancia entre banda superior e inferior es la volatilidad, sí es lo que marca la volatilidad de la cotización, Víctor. Luis Campos nos dice, según tu experiencia, ¿en qué pares de divisas son mejores las bandas de Bollinger? En los cruces con la libra esterlina. nos dice, ¿dónde se colocaría el stop de pérdidas y el límite de beneficios? Eso depende del producto que esté operando, depende de la temporalidad que esté operando y depende de las condiciones de mercado que muestre esa cotización en los últimos tiempos. Un stop de pérdidas o límite de beneficios no se puede colocar jamás de una forma fija, ni con indicadores técnicos ni con nada. ¿De acuerdo? Debe de ir siempre determinado a la condición de mercado, al producto que se opera y sobre todo a la temporalidad que estemos operando. ¿Hay alguna temporalidad más eficiente que otra? Ninguna, David Sánchez, no hay ninguna. Solamente la forma de trabajar las bandas de Bollinger, como yo las he explicado, es decir, buscando las presiones más potentes y entrando en las consolidaciones, en los periodos de consolidación que se van produciendo a lo largo del tiempo. Pero se puede trabajar en una temporalidad de 5, teniendo como referencia una de 30 minutos, o podemos trabajar, como hemos estado haciendo durante toda la sesión, podemos trabajar en una temporalidad de 1 hora, teniendo como referencia una temporalidad de 4 horas que nos marque las presiones alcistas y bajistas más potentes. Bien, pues terminamos la sesión. Les paso el link de nuestra página web, como siempre. En Forex Índices estamos para atenderles. Les paso el link de nuestra página web. Si necesitan ponerse en contacto con nosotros, ahí tienen las vías de contacto para que se pongan en contacto si lo necesitan. Muchísimas gracias, buen negocio para todos, estamos ya a punto de terminar la semana y mañana, como siempre, en Forex Índices, a primera hora de la mañana, ya estaremos con nuestros análisis de mercado en formato de vídeo y en nuestra sala de trading. Muchísimas gracias, buen negocio para todos.